Y epalaguno ongi etorri lastotxapelen kanalera, ongi etorri Assassin's Creed lau Black Flag honetara eta ongi etorriak piratantzi honetara eta gogoratu izango naizela pirata guztion jarraitu dugu Abstergo. Hola. He visto que has terminado y me he acercado para darte algo. Regalo de bienvenida. Damos premios a los mejores empleados por su trabajo. Y está bien tenerlos porque aquí no hay bonificaciones. Yo ya tengo unos 11. Oh. ¿Bonjour? Por supuesto. Ahora se lo digo. Bueno, parece que Olivier quiere verte. ¡Qué emocionante! Sígueme. Es fácil de encontrar, está en el piso de arriba. El resto del edificio resulta confuso al principio, por eso pedimos que nos hicieran una aplicación con un mapa. Mira tu comunicador. Hay un punto de ruta en la oficina de Olivier. Es fácil de encontrar. Olivier es buena gente, no muerde. Ya, bueno. Hola. 1, 2, probando. ¿Esto funciona? Soy John, el informático. Nos conocimos antes, cuando calibraba tu Animus. Soy una especie de botón de encender y apagar. Me encargo del aspecto técnico. ¿Tienes un minuto? Oh, mierda. El rastreador dice que vas camino de la oficina de Olivier. Vale. Te daré un toque cuando termines. Quiero pedirte un favor. Hola. Adelante, te está esperando. Soy sincera. Bueno, si no me ordenas específicamente que lo abandone, no pondré en peligro a nuestro buque insignia. Edward Kenway es... Pero es así como empezó Hollywood, ¿no? Con películas de piratas. Douglas Fairbanks, Errol Flynn, y ahora tenemos acceso a algo realmente auténtico. Oui. Exacto. Repasaremos todo eso con los accionistas. Bien. Yo también tengo ganas de verte. Cuídate, Leticia. ¡Salud! Hola, gracias por venir. Sé que no te sobra el tiempo. He revisado parte de tus datos. Son realmente brutales. Es evidente que hay que filtrar cosas para que pase por contenido familiar. Podemos darle a Edward una voz como la de James Bond o algo así. Hacerlo un galán. Bonita ciudad, ¿eh? Bolita. Bien, el principal motivo por el que te he llamado es esa cosa llamada observatorio. Se menciona varias veces en las imágenes que has reunido. Quiero animarte a encontrar ese conjunto concreto de recuerdos en cuanto puedas. Si fuera por mí, on San Cris. Yo pasaría del tema, pero unos peces gordos de Abstergo llevan varios días dándome la lata. Tú sigue las pistas que encuentres y con suerte podremos... ¡Oh! Están llamando. Debo responder. Seguimos en contacto. Bonne journée. Allen, bonjour. Oui, tout va bien. Naturellement. Oui, bien sûr. La base... Benetako jokora bestea, berdintza. Hola, soy John otra vez. ¿Tienes un minuto? Bien, añadiré un punto de ruta a tu mapa. Una colega tuya se fue de vacaciones esta mañana sin enviarme un vídeo que me había prometido. Ya que detesto a casi todos los de tu planta, espero que puedas ayudarme.
Puedes transferir el archivo desde su ordenador y dárselo a la mensajera cuando pase. Será fácil. Pásate por su ánimos, inicia sesión y transfiere el archivo. Así de sencillo. Y por favor, date prisa antes de que te deteste a ti también. Ya esto lo Puerta cerrada. Sin problema. Es lo bueno de tener acceso de seguridad de nivel 1. Y ahora tú también lo tienes. No abuses de él. Inicia sesión y te iré guiando. Debes colarte en el núcleo para buscar los datos de su interior. Cuando lo logres, tu comunicador los descargará automáticamente. Ábrete paso hasta el núcleo para acceder a los datos de su interior. Pirateado. El archivo estará descargándose. He creado una base de datos para ti. Busca la sección de Mis archivos en tu comunicador para acceder a ella de inmediato. Todo lo que descargues se guardará allí, protegido por un firewall, evidentemente. 23 de diciembre, 8 y 12. Unidad de recuperación de muestras. Jefe de equipo Fisher Case informando sobre el sujeto 17, Desmond Miles. Había fallecido sin recibir cuidados. Se estima que la muerte se produjo a las 12 horas y 7 minutos. Las condiciones eran favorables para la recuperación de una muestra de ADN. Inicialmente nos preocupaba la seguridad de la bóveda, pero gracias a la habilidad y al talento de nuestro equipo pudimos obtener datos útiles. Yo mismo recuperé la mochila del sujeto y extraje varios objetos de interés para someterlos a un examen detallado. El sujeto sufría quemaduras en la mano derecha, lo bastante graves como para fundir los huesos, lo que indica algún tipo de combustión espontánea e intensa. Jamás habíamos visto nada semejante, la verdad. La cabeza, el cuello y el torso estaban intactos. Ordené a varios agentes que extrajeran muestras de fluidos, sangre y saliva. Luego iniciamos la extracción de material y pudimos conservar varias muestras de ejemplo. Ya están en marcha los análisis y la secuenciación de datos, y me consta que el proceso está siendo muy sencillo. Gracias a la base de datos de la nube y al trabajo de la Unidad 3 de recuperación de muestras de Abstergo, el legado del sujeto 17 seguirá vivo en forma de la muestra 17. Se te da mejor de lo que esperaba. Ahora baja al vestíbulo. Vamos. Oye, el archivo que obtuviste, te recomiendo que no lo mires. Bueno, puedes hacerlo, pero no sería agradable. Así que una vez entregado, olvídate de este asunto, ¿vale? Si no, te irás a la cama triste. Bueno, la mensajera te estará esperando abajo. Lleva allí un rato. Supongo que no hace falta decir que sepas piratear los ordenadores de tus colegas no significa que debas hacerlo. Al menos no todos los días, ¿vale? Bueno, en serio, es ilegal. No seas idiota, salvo que te guste serlo. La verdad, no sé si podré seguir con esto. Este trabajo está por debajo de mi nivel. Sí, bueno, tu café es una mierda. Necesitas práctica. ¿Qué? Ah, vale. No. Seguí la Vaya, mira quién está aquí. Después de todo no nos has olvidado. Qué mala educación. Mira que hacer esperar media hora a Rebeca. Venga, sé simpático. Perdónalo, ha bebido demasiado café. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Una transferencia? Genial, esto bastará. Te enviaremos el recibo. Hasta otra. Cuídate, Sean. Adiós, sí, adiós. Y vete olvidándote del café gratis. Arrogante. Es genial, ¿verdad? Me dicen que la mensajera ya ha terminado. Genial, eres un regalo de Dios. Nah, estaba exagerando. No eres un regalo de Dios, eres una persona trabajando. Pero gracias por ayudarme. Venga, gracias. Diviértete pirateando. Ay.
Assistance au niveau 2, projet échantillon 17. Asistencia al nivel 2, proyecto sujeto 17. ¿Dónde vas? ¿Al mercado? No. Yo... Mis padres quieren que viva con ellos. Y me gustaría. ¿Qué quieres decir con vivir con ellos? Tú vives aquí conmigo. Lo siento, Edward, pero mi padre tiene razón. Tenías un sueldo decente trabajando en la granja. ¿Por qué no te puede valer con eso y... conmigo? ¿Sueldo decente? Ese trabajo era abusivo. ¿Quieres estar casado con un campesino de por vida? Muy bien, Edward. Muy bien. Caroline, si te vas ahora, nunca sabrás lo que habría pasado. ¡Caroline! ¡Caroline! Oh, Caroline. Alde egin didazun nigatik, Caroline. Kid. Despierta, Kenway. ¿Thatch está por aquí? Se fue al alba con el galeón. Cree que sabremos encontrarle una utilidad a esta vieja cala. Sí, con tiempo algo sacaremos. Podríamos esconder una flota. Y con unos apaños podría ser un hogar decente. Quizá convenza a mi esposa para vivir aquí. ¿Estás casado? Sí, a los ojos de Dios. Me dejó hace un tiempo. Aún así, guarda el secreto. Muchos piratas no respetan a un hombre comprometido con algo diferente al ron y al saqueo. Por mi honor. Avísame si encuentras algo. Gustoko va... Bueno. Edward, aquí. He encontrado algo. Bueno... Debe ser esto. Son cosas raras, ¿verdad? Viejas y ajadas. ¿Es esto lo que llaman maya? ¿O es azteca? ¿Se te dan bien los acertijos? Rompecabezas y razonamientos. No soy peor que otros. ¿Por qué? Creo que tienes un talento natural. Tu modo de pensar. Tu forma de comprender el mundo. Yo no estoy tan seguro. Hablas de cosas raras y no entiendo ni una palabra. Sube ahí arriba, ¿quieres? Necesito tu ayuda. Concentra y enfoca tus sentidos. Mira más allá del encuentro. Entra en la materia. Hasta que contemple. Ah, vale. Conozco esa sensación. Desde que era un crío. Es como usar todos los sentidos a la vez, ¿no? Ver sonidos y oír formas. Vaya combinación. Todos los hombres y mujeres de la Tierra tienen una especie de intuición muy oculta. He tenido esta sensación toda mi vida. Tienes talento, Edward. Tiene un aspecto raro. ¿Vale algo? Nada que puedas gastar. Pero si las encuentras todas, pueden llevarnos a algo grande. ¿Cuántas? Varias docenas, creo. Por aquí. Te enseñaré otra cosa.
Aquí he encontrado otra cosa. Creo que este secreto te sorprenderá todavía más. Esto es un auténtico misterio. Hemos llegado. ¿Qué te parece? Creo que el señor Ducasse guardaba muchos secretos. Sí, y mira. Una escalera sólida que Dios sabe a dónde llevará. ¿Qué es lo que crees que hay arriba? Justo James della sua lunetta cosena. Por lo que sé de Ducasse, no me extrañaría encontrar un amplio No es la mejor forma de empezar. Pero es una buena pieza. Prueba con la llave de Ducasse. La primera. Solo quedan 4. Sí. Puede que las tengan estos 4 templarios. ¿Ves los nombres aquí? Los han enviado a matar a estos 4 objetivos. Vaya, es el mapa que vendía el gobernador Torres en La Habana. Dijo que indicaba los campamentos asesinos. ¿Entonces crees que les debes una advertencia? Si es que te late un corazón en ese pecho. Supongo que podría. Si me lleva a las otras 4 llaves. Una mala excusa es mejor que nada. ¿Ya te vas? Creo que esta cala te sienta bien, Edward. Mejor que tu traje. Ah, venga ya. Somos piratas, Kid. Cogemos y somos lo que queremos. Hombres hechos a sí mismos. Pero eso no eres tú. No eres así. ¿Y quién soy? A veces cuesta saberlo. Pero sé que te gustan las presas peligrosas. ¿Hablas del observatorio? Creo que sabes más de lo que soltaste en Nassau. ¿Te diste cuenta, eh? Búscame en la latitud 20 grados y 3 minutos al borde de la costa de Yucatán. Dentro de unas semanas tendré algo que enseñarte.
Well, no. The truly outrageous discovery is that at 6 and 20 years... Edward, ¿qué tal estás? El capitán al timón. Hola, capitán. Hemos encontrado un alijo de cartas náuticas y libros de contabilidad dispersos por el pueblo. Los encontrarás en el camarote del capitán de Jackdaw. Son de calidad. ¿Cartas náuticas y libros de contabilidad? Van a venir bien si organizamos nuestra propia flota. Justo lo que pensaba, capitán. Echa un vistazo. ¿Qué rumbo vamos a seguir hoy, capitán? Es un buen día para hacer maldades. ¿Qué te apetece? Confieso que me gustaría darles una lección a los británicos. Si conseguimos su oro y lo usamos nosotros, sería un hombre feliz. Hablas como un verdadero galés. ¿Y qué quieres tú? Maese Kid me habló de un premio que quería enseñarme en Cuba. Está bastante lejos, sí, en la península de Yucatán. Ay, es que puedo... No estoy seguro. Pero siempre se las apaña para removerme la conciencia y eso me intriga. Debería ir a verlo pronto. Seguro que mis hombres lo comprenderán, siempre que consigamos algún botín por el campo. Pondré rumbo a Tulum. ¡Cuidado, capitán! Nuestros enemigos vigilan con atención estas aguas. ¡Por favor, capitán! ¡Allí hay un botín flotante! ¡Acantilado a proa! ¡Rey Dosera! ¡Salgamos del viento! ¡Amarrad y plegad toda! ¡Recoged, recoged velas! ¿Lo habéis oído? El capitán está chapoteando. Mira, sube, Harry.
al timón. ¡Desplegad gavia y juanetes! ¡A favor, capitán! ¡Un hombre a la deriva, capitán! Sentito en ¡Capitán! ¡A estribor! ¡Parece que hay un superviviente! ¡A estribor! Hay un cargamento a la deriva, capitán. Nuestros enemigos patrullan estas aguas. ¡Vamos directos contra las rocas! ¡Maldita sea! ¡Estás loco! ¡Navío de guerra, capitán! ¡Es un navío de guerra! ¡Españoles! Parece que están solos. Diría que el peligro ha pasado. Ez dugut mindik egin, beraz, da zailago joan gaitezke. Ya basta por ahora. ¡A favor! ¡Cargamento a la deriva! ¡A vuestros puestos! Portu bat dago, eta ez dut nahi.
Ahí está la presa. Es que verrense ahí. No ha llegado misterio principal aquí. Seman ditzazuaren beste puntara. ¡Trinquete y Juanete Mayor! ¡Garcias! ¡Recoged todo! ¡Capitán está en remojo! Ay. Hola, señor. Hobetzeko dago. Gau heldu da. El capitán al timón. ¡La Mayor! ¡Vamos! ¡Tanta vela como podáis!
quieres que se necesite comunicarse. Tipitapa. Capitán al timón. ¡Soltad la mayor al viento! ¡Hasta el último trapo al viento! Debemos tener cuidado. Son aguas bien defendidas, capitán. Cobertura tienes la vara. Por combate de la cosa solo. ¡A favor! Parece que hay un superviviente. Yo soporto lo de la ¡A estribor, capitán! ¡Parece un botín! lau handienetariko hori. ¡A favor, capitán! Hay un cargamento a la deriva, capitán.
¡Arrizad la mayor! ¡Recoged el juanete de proa! Ahora, suave, suave. A toque de arriba. ¡A favor! ¡Hay un hombre a flote allí!
Ashkubeti kleti Sokano tustal ambi. Kesma uyuheleti. Caca. Uf, a ver.
Kuntula tutuus, kukuntiguno, kuntul winig sug, ukonigel mashake, bukaju masubtal, yanwaltiletie.
Venga ya. Venga ya. ¡Por Dios, Kid! Aquí hay algo. Lo intuyo. Capitán Kenway. ¿Dónde está Duncan Walpole, el asesino? Está muerto. Intentó matarme. Su pérdida no nos entristece. Pero fuiste tú quien ejecutó su traición final. ¿Por qué? Lo hice solo por dinero. ¿Y eso debería consolarme? ¡Asesinaste a nuestros hermanos en La Habana! Tiene el sentido, mentor. James me dice que trataste con los templarios allí. ¿Viste al hombre al que llaman sabio? Sí. ¿Reconocerías su cara si lo volvieras a ver? Eso creo. Debo estar seguro. No hables. Vamos. Tú me has metido de lleno en este enredo a sabiendas, Kid. ¿Quién demonios era ese bufón de antes? Atabay. Un asesino. Y mi mentor. Así que formas parte de un culto de lunáticos. Somos asesinos y seguimos un credo, en efecto. Pero no nos impele a actuar o a someternos. Solo a ser sabios. No, sigue. Me encantaría oír más. Nada es cierto. Todo está permitido. Es la única certeza del mundo. ¿Todo está permitido? Me gusta ese lema. Pensar como quiera y actuar como me plazca. ¡Ah! El camino está bloqueado. Ah, vale. Pollo. El camino está bloqueado. Creo que es una puerta. Sí.
Y debería de haber algún modo de abrirla. Un mecanismo en alguna parte. ¿Como un cabrestante? Esos bloques de arriba. Intenta moverlos. Creo que esos bloques de ahí arriba podrían moverse con un poco de presión. Esto no es como trepar por los flechastes. ¿Entonces los templarios andan detrás de tu gente? Hasta que apareciste tú y lo arruinaste todo, éramos nosotros los perseguidores. Los hicimos huir despavoridos. Pero ahora nos superan. Parece que el mecanismo de la puerta está roto. Vamos a buscar otro camino. ¡Sigue, hombre! Claro, se te trasada. Vete corriendo. ¿Aún sigues respirando? Lo suficiente para maldecirte, Kid. Debe de haber un gran tesoro. Un tesoro. Sí. No sé qué nos espera al final del camino, pero más vale que merezca la pena. Eso depende. ¿Cómo dices? Lo que vas a presenciar podría hacerte enloquecer. Solo espero que puedas superar la impresión. Ya soy mayorcito. ¿Ya está? ¿Este es el gran premio que tu mentor me dijo que buscara? Siento decirlo, pero no se parece en nada al hombre que llaman el sabio.
No te precipites. Aún nos queda un acertijo que resolver. Estas estatuas son como las que vimos antes, pero tienen dibujos grabados en ellas. También hay grabados en el suelo, pero son de otro tipo. Hay algún tipo de relación. ¿Pero cuál? Hay una diferencia entre los animales de las estatuas y los del suelo. ¿La ves? Sí, unos son predadores, los otros presas. ¿Qué predador se alimenta de cada presa? Esa es la cuestión. Bueno, ahí tienes la relación. Hay que emparejar predadores y presas. Estas piedras podrían ser contrapesos. ¿Trepamos por estas piedras? Parece que se pueden mover. Oh. Estas piedras podrían ser contrapesos. ¿Vamos por estas piedras? Parece que se pueden mover. Estas piedras podrían ser contrapesos. Ya. Échame una mano aquí, ¿quieres?
Dios es él, el sabio. Pero esta cosa tendrá cientos de años. Más que eso. ¿Seguro que es él? Sí. Sus ojos le delatan. ¿Dijeron los templarios para qué lo necesitaban? Echaron un poco de su sangre en un frasco de cristal. ¿Como este? Sí. Querían preguntarle también por el observatorio, pero escapó. Ya hemos terminado. ¿Se puede saber qué diablos ha sido eso? ¡Jim! Silencio. La estatua del templo. ¿Era el hombre al que viste en La Habana? Sí, su vivo retrato. Parece que han dado con otro sabio. La búsqueda del observatorio comienza de nuevo. ¿Por eso susurramos? Esto es tu culpa, Capitán Kenway. Los mapas que vendiste a los templarios los han llevado hasta nosotros. Ahora los agentes de 2 imperios saben exactamente dónde operamos. Yo me encargaré, mentor. También han capturado a su tripulación. Me pregunto cuánto le importarán sus vidas. Toma esto. No llamarás la atención y te cobrarás menos vidas. Usa los dardos contra este que viene. ¡Deprisa! Silenciosos y letales. Fish in a barrel, mate. ¿Has visto este templo? Es enorme. Sí, me pregunto si estará repleto de oro, jade y todo eso. Seguro. Desenterrándolo del suelo, ¿no? Fish in a barrel, mate. Gracias, pero nada de clemencia. Fue un esclavista el que trajo a estos soldados, Lawrence Prince.
quedéis con nosotros. Que me lleve el diablo si esto ocurre de nuevo. Stand still. Saludos, capitán. Muerte y dolor para esos esclavistas. Hold there!
Te daré las gracias más tarde, si consigo sobrevivir. Stop you! Get out of those bushes! You in the bush! Now you die! I love the Bushka bomb pop. Hurry up, lads! He's trying to play us! You're not losing us! Faster! Clear shot! Hold that! Hold that man! Gracias, hermano. Hola, compañero. Jesús, vaya desastre, ¿eh?
You there! Stop! You're done for now! Es este holandés que hemos traído con nosotros. Vaya amargado. Un esclavista llamado Vince. Me ha dicho que tiene una patente de corso del gobernador Hamilton y que debemos ser corteses con él. Es una extraña combinación. Hago estrés matando nada. ¿Has visto este templo? Es enorme. Sí, me pregunto si estará repleto de oro, jade y todo eso. Seguro. ¿De dónde si no lo sacarían los españoles? Desenterrándolo del suelo, ¿no? Clear shot! In my sights, clear as day. Clear shot on it! Gracias, pero nada de clemencia. Fue un esclavista el que trajo a estos soldados, Lawrence Briggs. Tranquilizaos, amigo. No podéis con nosotros. Que me lleve el diablo si esto ocurre de nuevo.
Saludos, capitán. Una banda de piratas. Sí, mezclados con estos paganos. Me pone enfermo. Le Akson, Jetele Akkinsajo, Ma. No son capaces de vivir entre hombres. No soportan la vida cristiana. Por eso vienen aquí. Stop it! Cut him off! Keep dreaming, you don't care! Muerte y dolor para esos esclavistas. Te daré las gracias más tarde, si consigo sobrevivir.
Jesús, vaya desastre, ¿eh? Baby ja ni hemen nabil sufritzen sigilo misio hauekin. Ni paquetazo bat nahi. Hasi beharko naiz berriro zerotik, ezta? Yo fui soldado de la Armada, pero encontré una vida mejor bajo la bandera negra. Vos también podríais, amigo. Hold there! Stop him dead! Saludos, capitán. ¿Has visto este templo? Es enorme. Sí, me pregunto si estará repleto de oro, jade y todo eso. On silence. Toch bajés yetel winico max apercasli. Seguro. ¿De dónde si no lo sacarían los españoles? Desenterrándolo del suelo, ¿no? You there! Stop! He's mine, and a clear shot. Hurry up, lads! He's trying to play us! We gotta get away, cops!
Gracias, pero nada de clemencia. Got a good line on it! Hold it! Back there! He's taking it! Que me lleve el diablo si esto ocurre de nuevo. Fue un esclavista el que trajo a estos soldados, Lawrence Creeds. Muerte y dolor para esos esclavistas. Parece que aquí hay una banda de piratas. Sí, mezclados con estos paganos. Me pone enfermo. Le Axon, Jetele Atkinsajo, Ma. Dios sabrá por qué lo hace. No son capaces de vivir entre hombres. No soportan la vida. Por eso.
Vaya desastre, ¿eh? Do as he says. Hold right there. Ay. Te daré las gracias más tarde, si consigo sobre. ¿Quién es este holandés que hemos traído con nosotros? Vaya amargado. Un esclavista llamado Vince. Me han dicho que tiene una patente corso del gobernador Hamilton y que debemos ser corteses con él. Es una extraña combinación. Tana Shimbal Tejumpeel Efectil Avinchibalba Atbate. Solo sé que anda buscando a alguien y que debemos ayudarle a encontrarlo. ¿Haces esto por bondad o por remordimiento?
complicaos, amigos. No podéis con nosotros. Vale, azkenean. Uf. ¿A quién miras? ¿Ves a ese viejo carcamal? Es un esclavista llamado Lawrence Prince. Ahora vive a cuerpo de rey en Jamaica. Hace años que vamos tras ese perro. Mierda, casi era nuestro. Vaya, los asesinos sois tipos alegres, ¿eh? Todo el día con el ceño fruncido. Capitán Kenway, posees grandes cualidades. Gracias, amigo, son innatas. Pero eres grosero y arrogante. Todo el día con un uniforme que no te has ganado. Todo está permitido. ¿No era ese vuestro lema? Te eximo de tus errores en La Habana y en otras partes. Pero no eres bienvenido aquí. Lo siento, amigo. Ojalá no fuera así. ¿Qué amigos tan risueños tienes? Mereces su destén, Edward. Te pavoneas como si fueras de los nuestros. Avergüenzas nuestra causa. ¿Y cuál es vuestra causa? Pues... matamos gente. A los templarios y a sus socios. Hombres que quieren controlar toda la tierra. Diciendo que es en aras de la paz y el orden. Parecen las últimas palabras de Ducas. ¿Lo ves? Se trata del poder. De robarnos la libertad. De dominarnos. ¿Eso es otro mensaje de uno de tus amigos? Sí. Te lo mostraré. Sé que nuestro credo no te ha impresionado precisamente. ¿El dinero te haría cambiar de opinión? Por supuesto. Entonces haz algunos trabajillos por las Indias Occidentales para nosotros y te recompensaremos. Así de simple. Sígueme. Tengo un último secreto que revelarte. ¿Hace cuánto que formas parte de los asesinos? Un par de años. Conocí a Atabay en Ciudad Española y hubo algo de él que atrajo mi confianza. Una especie de sabiduría. ¿Todo es idea suya? ¿De su clan? No, señor. Los asesinos y los templarios llevan miles de años en guerra. Por todo el mundo. Los nativos de este nuevo mundo tenían una filosofía similar a nuestro credo, desde tiempos inmemoriales. Cuando los europeos llegaron, nuestros grupos se entendieron. La cultura, la religión y las lenguas dividen a la gente. Pero el credo de los asesinos tiene algo que trasciende todas las fronteras. El amor por la vida y la libertad. Recuerda un poco a Nassau, ¿no? Sí, un poco. Ya está. Coge la piedra que descubriste en la estela maya. Una menos. 2 docenas más y terminas. ¿Y qué saco yo de todo esto? Para empezar, el respeto de los hombres y mujeres que has puesto en peligro. Y si eso no basta, hay un tesoro tras esa puerta. Tiene muchos siglos de antigüedad. Imagino que merecerá la pena, ¿no? Hacer el esfuerzo de encontrar cada una de ellas. ¿Piensas regresar a Nassau? Sí, cuando otro contrato me lleve allí. Este es mi hogar por ahora. Uf.
Suposatzen dut, itsasontzira joan behar dela. Buenas, Edward. Capitán al timón. ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Desplegad gavia y juanetes! Oh, pues. Correr en dirección a la zona. Vale, vamos diciendo Un hombre a la deriva, capitán. va a ser una orden. Horrela burbabla saiako joan gaitezke partidan zen. Hala, guazen pizkanaka. Ya, bueno.
¡Capitán, a estribor! ¡Botín a la deriva, capitán! ¡Amarrad un poco las velas! ¡Desplegad la vela cangreja! ¡Parad! ¡Parad, digo! ¡Recoged la mayor! ¡Arrizad el juanete de proa! ¡Hombre al agua! Isla Nora, el Cartago, El capitán al timón. ¡Soltad puños de escota! Cuidado, capitán. Nuestros enemigos vigilan con atención estas aguas. Revisaremos el estado de la alfombra. ¡A favor! Hay un cargamento a la deriva, capitán.
¡Maniobra evasiva! Estamos muy lejos, capitán. Va a ser... Vale, Jamben gordetzen du, hori hona da. ¡A favor, capitán! ¡Aquí! ¡Hay un botín a flote! Sta pensato Barkatu, baina ez. Bueltarik luzena egin behar badugu egingo dugu. ¡Capitán! ¡A estribor! Eso es un cargamento, capitán. ¡Capitán! ¡Un náufrago superviviente! ¡A favor, capitán! ¡Un náufrago con vida! ¡A favor!
¡Parece un botín! ¡A estribor! ¡Es un hombre, capitán! Gaineraitasun potente horietako bat da. ¡El tiempo no ayuda, capitán! ¡Arco a la vista! Oh. ¡Plegad la gavia! ¡A media vela! ¡Más vela! ¡A toda! ¡En marcha! ¡Esas velas! ¡A favor, capitán! ¡Restos de un... Pueden asusar. Horrela nora bituko gara. To me, Johnny Poker, come rock and roll me over. To me, Johnny Poker, do. Oh, to me, Johnny Poker, the skipper is a rover. To me, Johnny Poker, do. Oh, to me, Johnny Poker, the meat is never sober. To me, Johnny Poker, do. Oh, to me, Johnny Poker, the bosun is a tailor. To me, Johnny Poker, do. ¡A estribor, capitán! ¡Allí hay un botín flotante! ¡Tormenta, capitán! ¡Y mala! ¡Agarraos! Venga, una saloma. Hey! We'll heave him up and away we'll go. Wavy Susie. ¡Una tormenta y mala! He fallado. ¿Está bien amarrado?
a disparar! ¡Moveos inútiles! ¡El enemigo se acerca! ¡Agarraos, impacto! ¡Nos han dado, capitán! ¡Fuego enemigo! ¡Esa nos ha dado de lleno! ¡Nos disparan! ¡Fuego enemigo! ¡Nos han reventado! ¡Fuego! ¡Mira, capitán! Ese es su punto más débil. ¡Fuego! ¡Con presteza, zoquete! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Están muy expuestos! ¡Disparemos! ¡Cargando! ¡Listos para abrir fuego! ¡Fuego! ¡Nos han dado, capitán! ¿Estáis listos, rufianes? ¡Pasadlos a cuchillo! ¡Ah! ¡Que conozcan el infierno! Sí, que dame, a ver, no. El botín nos servirá para mejorar la nave, capitán. ¡Liberad la mayor! ¡A las jarcias del trinquete! ¡Trinquete! ¡Juanete! ¡Juanete mayor! ¡Aprovechemos la tempestad! ¡A favor, señor! ¡Cargamento a la deriva! Ir al chorro, va, guasen esa bolsa. ¡Dejad solo la mayor! ¡Arriad el Juanete de
de proa! ¡Moveos! ¡Soltad vela! ¡Vamos! ¡Despegad todo el velamen! ¡A favor, capitán! ¡Allí hay un botín flotante! Se arruga el cabo. ¡A estribor, capitán! Hay un cargamento a la deriva, capitán. Nuestros enemigos patrullan estas aguas. Ya sé. En verdad se arrugan en barco, ¿no? ¿Dónde duermo? ¡Amarrad la gavia y el juanete! ¡Arrizad la mayor! ¡Recoged el juanete de proa! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Gavia y juanete mayor! Así que esta es la nueva Libertalia. Apesta igual que los agujeros que he saqueado este año. ¿Y esa miradita? ¿Es que te has enamorado? Sí, de tu guerrera. Bienvenidos a Nassau, caballeros. Donde cada uno pone su grano de arena. ¿Grano de arena? Ni que fuera un puto monasterio. Creíamos que Nassau era un lugar en el que los hombres hacían lo que querían. ¿Cómo impedir que los demás hagan lo mismo? Sí. Capitán Thatch, vivito y coleando. ¿Y qué hay de esa imponente sotabarba que te has dejado? ¿De qué sirve una bandera negra si se tiene una barba negra? Caballeros, ¿qué os trae por el norte? Se rumorea que el mismísimo gobernador de Cuba espera un cargamento de oro de un fuerte cercano. Hasta entonces no nos queda otra que esperar aquí sentados. Con que el gobernador Torres, ¿eh? Suena prometedor. Bienvenido a Nassau, Capitán Bane. Señor Rackham. ¿Y dónde puede buscar uno un poco de compañía, caballeros? A ver si yo sé.
Beno lagunok, hau izan da dena, espero gustoko esan zaizuela, eta hurrengoan gehiago, agur.